Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase con el programa de siempre en todas las clases, entrenamiento de la atención. Bien, en este programa ya habíamos visto la primera parte que era escáner corporal. Iremos alternando entre escáner corporal y meditación sedente. Para meditación sedente tenemos que sentarnos tal cual nos muestra el gráfico de la derecha inferior y cosa de que la planta de los pies estén totalmente asentadas en el piso. Estemos sentados con la columna recta y intentando de que nuestra espalda, nuestra nuca y hasta la parte de los glúteos tengan una alineación. Por otro lado, que no estén apoyadas en el respaldo de la silla. Es importante para que justamente podamos trabajar sobre lo que son el cuerpo y la mente. Esto nos da un poco de mayor equilibrio y nos permite estar tranquilos durante la práctica. Hay otras maneras de sentarse un poco más complicadas, pero para nosotros que estamos empezando, esto es suficiente, ¿no? Después, avanzando, les voy a ir enseñando las otras formas. Entonces vamos a iniciar con lo primero. Respiración. Vamos a empezar a respirar. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Y ahora nuestra concentración, nuestra atención se va a dirigir a las fosas nasales. Y como estamos inhalando y exhalando, vamos a empezar a sentir en la puerta misma de las fosas nasales cómo el aire frío entra a nuestro cuerpo y al exhalar cómo sale tibio. Entonces, al entrar, al inhalar, entra frío, al exhalar sale tibio. Vayamos inhalando y exhalando. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. No sé si han sentido ese ruido de un micrófono de uno de sus compañeros. Yo he sentido en toda la parte izquierda desde mi cabeza hasta mi corazón. Entonces, igual, si ustedes van sintiendo una serie de ruidos, sonidos, ladridos, etcétera, traten de observar qué recorrido tiene en su cuerpo, qué reacciones produce en su cuerpo. A eso los científicos le llaman una emoción. Entonces, siempre atentos a lo que pueda suceder, ¿no? Si no sucede nada, continúen siguiendo la guía que estoy realizando. Ahora vamos a irnos a los pies mientras estamos inhalando y exhalando. Vamos sintiendo la conexión de los pies con el piso. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Subimos ahora a sentir la sensación
de calor que podría haber en nuestras manos conectadas con las rodillas o los muslos. Entonces nos vamos a sentir esas partes, cómo genera temperatura las manos en las rodillas o muslos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Subimos ahora a la parte, o nos dirigimos más bien a sentir la sensación que produce el estar sentados, la conexión de nuestra piel con la silla en la que estamos sentados. Sentimos si hay sensaciones de presión o otro tipo de sensaciones que ustedes puedan sentir. Entonces nos centramos en nuestra sentadera y vemos y observamos qué sensaciones hay. ¿Hay alguna sensación de temperatura? ¿Hay alguna sensación de peso? Sientan todo lo que les venga a la mente a partir de esa conexión entre nuestro cuerpo y la silla. Inhalando, exhalando, inhalando, exhalando. Ahora nos dirigimos a la columna vertebral y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Subimos con la respiración masajeando la columna vertebral desde abajo hacia la nuca y al exhalar bajamos de la nuca hacia el coxis, la base de la columna. Entonces inhalamos, exhalamos y masajeamos la columna. Inhalamos y exhalamos masajeando la columna vertebral. Nuevamente inhalamos, exhalamos. Bien, ahora no vamos a hacer ninguna acción excepto la inhalación y la exhalación. Y nos vamos a quedar atentos a lo que suceda en nuestra mente. Si aparece un pensamiento, lo observamos, no lo alimentamos, es decir, no echamos leña al fuego, no seguimos ese pensamiento, simplemente lo observamos y así como las nubes pasan cuando las miramos, el pensamiento simplemente pasa, o cuando un ave pasa, simplemente de esa manera observamos también al pensamiento. Entonces, inhalando y exhalando nos vamos a quedar en total silencio atendiendo lo que pasa en nuestro cerebro. Va a hacer este ejercicio por 10 inhalaciones y exhalaciones. Yo voy a ir contando los 10 tiempos y ustedes van a quedarse atentos a su cerebro. La primera inhalación, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena y la décima respiración.
Ahora no voy a decir una palabra. Todos, incluido yo, nos quedamos en silencio, inhalando y exhalando, atentos a lo que sucede en nuestra mente. Muy bien. Ahora nos vamos a quedar en silencio, atentos a lo que sucede en nuestro cuerpo, inhalando y exhalando. Bien, ahora vamos a continuar e iniciar nuestra clase. Hoy nos toca la unidad 7 sombras. 7.1, vamos a hablar de las generalidades, de los conceptos, del sistema de rayos de luz. Y empezamos. Sucede que el Sol lanza rayos solares y esos rayos solares llegan a nuestro planeta Tierra. Nosotros, para entenderlo de una forma un poco más técnica y didáctica, hacemos lo siguiente. Observamos cómo viene el rayo, ¿no?, desde una fuente de luz, que sería el Sol, y vemos cómo ese rayo llega hasta la superficie terrestre. Nosotros hemos representado esa superficie terrestre por una superficie plana. Bien, entonces, para poder ubicarnos mejor, necesitamos una serie de elementos. Por ejemplo, necesitamos una rosa de los vientos que está dibujada acá, y esa rosa de los vientos nos va a servir para ubicarnos de acuerdo a los puntos cardinales, por un lado. Por otro lado, también necesitamos datos. Por ejemplo, acá tenemos solsticio de invierno, 19 de junio del 16, horas 9, además que otros datos que son la altitud y el azimut, que salen justamente de la hora del día, del momento en el que estamos. Muy bien, entonces lo que hacemos es lo siguiente. En la rosa de los vientos tenemos el punto cardinal norte y tenemos el punto cardinal sur. Asimismo tenemos el oeste y tenemos el este. A partir de esas dos líneas que se cortan, de ese punto de corte, nosotros trazamos un objeto llamado gnomo. Es como un palo puesto verticalmente respecto a la rosa de los vientos, ¿no? Que la rosa de los vientos representa al plano, a la superficie plana horizontal, donde vamos a recibir la intersección de los rayos del sol. Entonces, lanzamos un rayo y que pase por la cúspide del gnomo. Y ahí pasa por la cúspide del gnomo e intersecta o penetra en un punto a la superficie plana. Entonces, tenemos ya un dato que es el rayo, ¿no? Y tenemos un segundo dato que sería la penetración del rayo. El otro dato es la cúspide del gnomo. Entre la cúspide del gnomo y la penetración del rayo, tenemos, perdón, en la penetración del rayo, uniendo esos dos, tenemos al rayo.
Muy bien. Ahora sigamos. Entre la base del gnomo, que es la intersección de las rectas formadas por los puntos cardinales y la penetración del rayo en el suelo, en el plano horizontal, tenemos una recta negra acá, que esta vez la voy a pintar de verde. Esta recta, esa línea, la vamos a llamar azimut. Bueno, ahora fíjense ustedes, entre el rayo y el azimut se forma un ángulo. Ese ángulo que aquí está, perdón, lo vamos a hacer con una línea mejor. Así, se forma un ángulo. Y ese ángulo, si ustedes logran leer, es 21 grados. Es un ángulo vertical. A ese ángulo vertical le llamamos altitud, tal como está acá, 21 grados, altitud. Bueno, este es el primer dato importante para la determinación de las sombras. El segundo dato importante, ustedes recordarán que habíamos hablado del azimut, que es uniendo el punto base del gnomo o la intersección entre las rectas formadas por los puntos cardinales y la intersección del rayo. Entonces, ese azimut tiene a la vez un ángulo respecto al norte, es decir, hay veces puede tener, digamos, 180, 90, de acuerdo a el lugar donde nos encontramos. Puede ser 200, etc. ¿Alguien quiere participar, creo? Bueno, puede ser ese dato o puede ser, no sé, creo que su micrófono de Brian está fallando. Bien, pero sigamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, es 222 grados. Pero puede haber 200, 180, etcétera, 270, 300, 360. Depende en qué hemisferio nos encontramos, depende en qué país nos encontramos, en qué paralelo, en qué meridiano, etcétera, ¿no? En este caso, estos datos son de la ciudad de Oruro, el 19 de junio, en el solsticio de invierno, a horas 9. El azimut era 222 grados. Tanto la altitud como azimut son importantes porque nos permiten definir al rayo en forma clara. Vemos también aquí un objeto geométrico y otros objetos, el verde, el naranja también, además del rojo y el azul, que están conformando una composición. De esa composición hemos trazado las sombras, tanto las sombras propias como la sombra arrojada, aquí que se ve. ¿Cómo se saca eso? Justamente con el rayo y con el azimut. Entonces, pasa el rayo y vamos a hacer así, perdón, de esta forma, y forma ese ángulo de 21 grados, ¿no? Y si estamos hablando del Sol, todos los rayos son paralelos, ¿no? Como pueden ir viendo ustedes, son paralelos. Muy bien, ahora pasemos, que esto sería bien que se saquen en screenshot. Son algunos conceptos de azimut, altitud, carta solar, datos del Sol, equinoccio, gnomo, norte solar, punto cardinal, etcétera, de lo que justamente hemos estado hablando, ¿no? También tenemos este otro,
que también habla de rayo incidente, rayos reflejo, reflejados, rayos luminosos, SketchUp, solsticio de invierno, sombra, brújula solar, reloj de sol. Bien, con un screenshot y para su información es suficiente, pero de manera práctica estamos explicando en los gráficos que estamos mostrando. Muy bien, decirles también que en los tres sistemas ya habíamos visto el isométrico. Ahora podemos ver también en el sistema diédrico aquí abajo, fíjense. Ahí está. Ahí está la proyección de perfil, frontal y horizontal. Y podemos ver la sombra propia y la sombra arrojada. Lo mismo podemos hacer con el sistema cónico, que aquí está, ¿no? Sus puntos de fuga, el objeto, su sombra propia y su sombra arrojada, ¿no? Que eso vamos a ir aprendiendo con calma en la medida que tengamos el tiempo adecuado. Pero para esta lección simplemente son conceptos básicos, ¿no? Aquí tenemos dos sistemas de rayo. Los rayos cónicos, ¿no? En forma de cono, y los rayos en forma de cilindro. Los rayos en forma de cilindro son paralelos entre sí los rayos. Y esos rayos nosotros en las ciencias relacionadas a arquitectura los consideramos como rayos o iluminación natural, porque vienen del sol. En cambio, en la izquierda tenemos arriba un foco, ¿no? Y podemos ver que ese foco, a partir de ese foco, se generan los rayos, ¿no? Y estos rayos los llamamos rayos o iluminación cónica. Sigamos avanzando. Entonces, para hacer una sombra de una recta, en cualquiera de los sistemas, porque tenemos aquí dos sistemas representados, uno el sistema diédrico y el otro el sistema isométrico. Nosotros llevamos estos dos sistemas desde un principio. Tenemos representado, y aquí lo voy a detallar, la proyección frontal AB de una recta y la proyección horizontal AB. En el isométrico también la proyección frontal y la proyección horizontal, además de la recta en el espacio, porque ya estamos hablando en este lado de la derecha de 3D y en la izquierda solamente hablamos del 2D. Pero de la misma forma se determinan las sombras. Por ejemplo, pasamos un rayo por la cúspide de la recta, como hicimos en un principio, hasta la línea de tierra. Y eso quiere decir que hasta que el rayo penetre el plano horizontal. El ángulo que forma este rayo con la línea de tierra sería la altitud. También tenemos otro rayo que atraviesa la proyección horizontal. Este es rayo en proyección horizontal y el ángulo que forma con la línea de tierra es el azimut. Pero hay que tener cuidado porque tenemos que tener la rosa de los vientos para que este azimut quede bien, digamos, definido, ¿no? Bien, entonces, ¿en qué consiste sacar la sombra en 2D? Viene el rayo en proyección frontal y llega a la línea de tierra. Viene el rayo en proyección horizontal y llega a la línea de tierra. Fíjense, ¿cuál llega antes respecto al objeto? Antes llega el rayo en proyección horizontal y luego después llega el rayo en proyección frontal. Entonces, el que llega primero, ese es el que tiene que subir o bajar. En este caso, subir o bajar, en este caso es subir hacia la proyección del rayo en frontal. Y en la intersección encontramos el punto
sombra de A. Eso quiere decir que la sombra de AB, considerando previamente de que la sombra de B está ahí mismo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, podemos trazar la sombra desde B, pasando por el quiebre, hasta A. Esa sería la sombra que hemos determinado con este método sencillo de proyección frontal del rayo y proyección horizontal del rayo. Lo mismo sucede con lo que sería la perspectiva isométrica, ya que tenemos el objeto en proyección isométrica, pasamos con el rayo en horizontal y pasamos con el rayo en proyección frontal. Pero un dato importante, aquí cuando estamos hablando de la proyección del sistema isométrico, no es necesario utilizar las proyecciones frontales. Con la horizontal es suficiente, pero a manera de ejemplo, para que ustedes entiendan, es que estoy mostrando. Fíjense, ¿cuál llega primero con relación a las proyecciones? Lo que llega primero es la proyección horizontal del rayo y la proyección frontal del rayo llega después. Entonces se quiebra el que llega primero hasta, subimos o bajamos hasta encontrarnos con la proyección frontal del rayo. Y ahí es donde hemos encontrado un punto, el punto sombra de la cúspide. Y esto coincide, fíjense, con el rayo en el espacio, que bueno, aquí está el Sol, y desde el Sol se lanza un rayo y coincide con ese punto. Entonces, ¿cuál es la sombra? Porque eso es lo que nos interesa. La sombra viene del punto B, que como está en el piso, ahí mismo es su sombra, parte de ahí, llega a la línea de tierra y luego, como se encuentra con un muro, un plano vertical, sube de manera vertical y esa sería la sombra. Hemos llegado al mismo resultado, pero en dos sistemas. Bien, ahora pasamos a lo que sería la sombra de un plano. Hicimos la sombra de una recta, ahora de un plano. Esto vamos a ir repitiendo, ya, así es que no se preocupen si no le están captando todos los detalles, vamos a ir repitiendo. Y como les decía, fíjense, aquí por ejemplo hacemos pasar el rayo por la cúspide del, que sería el punto 2, y el azimut por la base, ¿no? Y en la intersección hemos encontrado el punto sombra. Eso nada más tenemos que unir con su base y ya está. De la misma forma vamos a ir encontrando todo lo que sería la sombra, ¿no? Lo mismo en el 2D también. Entonces necesitamos que pase el rayo en proyección horizontal, luego el rayo en proyección frontal, llega primero la proyección frontal del rayo, entonces baja y ahí encuentra un punto clave que nos va a definir la sombra. Nos queda nada más que unir con la proyección horizontal para encontrar la sombra. De la misma forma vamos encontrando todo el perfil de la sombra. Y lo mismo podemos decir de un cuerpo geométrico que ya estaría en, en este caso en 3 dimensiones. Entonces podemos, por ejemplo, en este caso, sacamos la sombra a partir de lo que sería el eje del cono. Entonces pasamos por ahí, y lo voy a hacer con otros colores para que se note bien, por la base, ¿no? Pasamos la proyección horizontal y por la cúspide el rayo, ¿no? Y luego, fíjense que llega primero la proyección horizontal, entonces tiene que subir y ahí en ese punto hemos encontrado lo que sería la sombra. Y eso coincide con el rayo en proyección frontal, ¿no? Y luego armamos la sombra del cono. Lo demás les voy a enseñar después porque hay otra lección especial para que hagamos esto con calma.
Lo que les quiero mostrar es que tenemos que usar el rayo en el espacio, en el 3D, y el rayo en horizontal. Y aquí en el 2D usamos el rayo en proyección frontal y el rayo en proyección horizontal. Llega primero, sube y ahí empieza la sombra, ¿no? Pero de todas maneras, fíjense que aquí hay un detalle interesante, que hay veces cuando no lo entiendo, lo que hago es determinar la sombra como si fuera todo plano, ¿no? Aquí está, y esta parte de líneas segmentadas significa eso, lo que hemos determinado la sombra en el plano horizontal como si no hubiera ese muro. Lo mismo hacemos acá, fíjense, ¿no? Como si todo fuera un plano horizontal. Pero como les dije, no se compliquen por el momento, que ahora simplemente es conceptos básicos. Y si le han entendido, muy bien para ustedes. Bien, entonces con eso habríamos terminado todo lo que es las generalidades de las sombras, los tipos de iluminación, ¿no? Y los conceptos básicos. Si alguien tuviera alguna pregunta, sería muy bienvenida. Tiene la palabra. Bien, como no hay preguntas, asumimos que todo está muy bien entendido. Lo que vamos a hacer entonces es, como tenemos poco tiempo, voy a parar ahorita la grabación para luego continuar con el formulario de Google.